¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva emisión de Tiempo de Inversión, plataforma digital especializada en contenidos de inversión y financiación. La geopolítica vuelve al escenario principal de la economía y también de la evolución bursátil. El conflicto entre Ucrania y Rusia ha provocado mayor volatilidad en los mercados y también preocupación en la evolución de los principales indicadores de la economía europea. No en vano, Europa depende, entre otras muchas cosas, del gas de Rusia. Hemos querido profundizar en las consecuencias que puede tener este conflicto entre Ucrania y Rusia, donde Europa se sitúa en el centro a través de la OTAN, con el profesor José Manuel Corrales, profesor de Economía y Empresa de la Universidad Europea. Querido profesor, bienvenido a Tiempo de Inversión. Muchas gracias. Profesor, ¿qué consecuencias puede tener para las previsiones del crecimiento de las economías europeas este conflicto que ya está alarmado desde hace tiempo, pero que en estos últimos días, en fin, enseña las principales garras? Ya veremos al final en qué queda y si al final la diplomacia es capaz de evitar un enfrentamiento armado. Esperemos que no haya una guerra, porque desde luego las consecuencias sociales, políticas y económicas serían gravísimas para la Unión Europea. Quizás para Estados Unidos en esta crisis se juega menos. Estados Unidos ha salido de la crisis de Afganistán pues de una manera rápida, desprendiéndose de todos sus compromisos internacionales, y a Estados Unidos pues el estar colocado en la geopolítica, el pesar todavía en las relaciones internacionales le puede convenir, le puede dar un protagonismo que ahora mismo empieza a perder en los últimos tiempos debido al gigante asiático, a China, también a los nuevos países emergentes de Asia, como India, que tienen un crecimiento económico exponencial, un crecimiento económico que en algunos años supera el 8%, y en este sentido creo que aquí estamos más que ante un problema obviamente económico, ante un problema político, pero que tiene una gran génesis en lo económico, un origen en lo económico, y ahí se ve cómo la alianza entre Rusia y China es una alianza que preocupa y mucho, no ya en términos políticos, en términos de relaciones internacionales, sino en términos económicos, porque desde luego es una alianza muy potente que puede cambiar el marco de intercambio comercial, el marco de las relaciones comerciales y económicas internacionales, y ese tándem entre China y Putin puede tener consecuencias a largo plazo y a medio plazo graves. Ahora mismo, no a medio plazo, sino en lo inmediato, es evidente que ya estamos padeciendo esta crisis. Estamos padeciendo esta crisis con una dinámica inflacionista en donde nos sitúa en el 6,1%. Ayer se dio las previsiones de inflación, los datos de inflación, y en el conjunto del año 2021 el IPC, la inflación, subió el 6,5%. O sea, hay una dinámica inflacionista que hacía décadas que no estábamos padeciendo. Esa dinámica inflacionista se está produciendo en toda Europa, pero especialmente en España. Hay que tener en cuenta que los sueldos, los salarios, subieron en torno al 2 o 2,5%. Si la inflación sube el 6,5%, significa una verdadera pérdida de poder de compra del conjunto de la ciudadanía, y por eso puede repercutir en el consumo, en el gasto.
En ese sentido, a mí me parece que a la Unión Europea le conviene políticamente, pero sobre todo económicamente, que haya un acuerdo, que haya una distensión. Ayer por la noche, las noticias que se conocieron de que había un repliegue, una retirada de tropas, es una muy buena noticia. Es una noticia que seguro que los mercados van a responder positivamente y en general es una noticia esperanzadora porque las previsiones económicas en la Unión Europea son buenas. En España estamos hablando de una previsión del 5,6% de crecimiento en el 2022 y en la Unión Europea en torno a algo menos del 5%. Pero las previsiones son buenas y, por tanto, hay que aprovechar esas previsiones, hay que aprovechar los fondos Next Generation, hay que aprovechar los planteamientos de recuperación de lo perdido durante la pandemia y hay que desalojar esa perspectiva de tambores de guerra que se ve en pleno corazón de Europa, porque Ucrania está situado geográficamente en Europa o muy próximo a Europa. Incluso en sus tiempos fue considerado el granero de Europa. En ese sentido nos interesa mucho, menos a Estados Unidos, pero mucho a la Unión Europea, que haya un acuerdo. Y evidentemente, si no hay un acuerdo y hay un conflicto, lo vamos a padecer no solamente en la elevación de la inflación, sino sobre todo en la elevación de los precios de la energía. Hay que tener en cuenta que Rusia es el principal productor de gas, el principal exportador de gas a Europa. A España nos afecta un poco menos que a Alemania o a otros países de Europa porque tenemos otros productores de gas como Argelia. Y en este sentido yo creo que la diplomacia tiene un enorme papel para desatascar las previsiones positivas en la economía. Ojalá no haya guerra porque lo vamos a padecer en nuestros bolsillos. Seguro que tenemos ocasión de poder analizar la evolución que vaya teniendo este conflicto en otras intervenciones, querido profesor José Manuel Corrales, profesor de Economía y Empresa de la Universidad Europea, y analizar si realmente al final se consolida este eje prioritario entre Pekín y Rusia, cuáles serían las consecuencias, pues estaríamos probablemente ante un nuevo orden mundial. Querido profesor, un verdadero placer. Un abrazo muy fuerte y hasta la próxima. Muchas gracias.